Hola amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes. Aquí estoy para desarrollar un tema sencillo, pero que a la vez es importante, un tema que tiene que ver con una enseñanza errónea de la Watchtower con relación a la persona del joven Timoteo. Y vamos a ver nosotros, estimados amigos, si me permiten, vamos a analizar lo que la Watchtower nos dice en cuanto a Timoteo. Y esto no es, este no es un comentario de la Watchtower que tiene muchos años, es del año 2020, del mes 12, en la atalaya de estudio, en la página 28. ¿Qué es lo que dice acá la Watchtower? Cuando Timoteo comenzó a leer la carta, enseguida se dio cuenta de lo importante que él era para Pablo. Con mucho cariño, el apóstol lo llamó hijo amado. Aunque Timoteo probablemente tenía treinta y tantos años cuando recibió esta carta, alrededor del año 65, ya tenía mucha experiencia como anciano. Había estado trabajando con Pablo durante más de una década y había aprendido mucho de él. Miren, estimados amigos, el apóstol Pablo era una persona que se dedicaba a viajar y viajaba también con personas jóvenes, y entre ellas estaba Timoteo, que seguramente era soltero, que podía viajar junto con Pablo, que probablemente que era un viudo. Eh, Así opinan algunos. Y entonces, estimados amigos, Timoteo era un joven. Y dice la Watchtower que tenía mucha experiencia como anciano. ¿Dónde dice en la Biblia que Timoteo era anciano? ¿Dónde podemos encontrar un versículo en la Biblia para convencernos de esta afirmación de la Watchtower que dice que Timoteo, allá por el año 65, ya tenía mucha experiencia como anciano? Porque había estado trabajando con Pablo durante más de una década y aprendió mucho de él. Amigos, yo puedo aprender mucho de la Biblia de alguna persona mayor. Bueno, yo soy mayor también. Tendría que ser una persona de 90 años o 100, ¿no? Yo tengo 73. Pero si yo fuera joven, aprendería de los mayores, de los que saben más. Y eso no me va a convertir a mí en un anciano. Yo puedo aprender mucho de hermanos maduros, conocedores de la Biblia, ¿no es cierto? Puedo aprender mucho. Parar con ellos años, escuchándolos y preguntándoles cosas que son importantes sobre la Biblia, y ellos haciendo el esfuerzo siempre de contestar dentro de sus posibilidades mis preguntas. Pero eso no me hace a mí, ¿no es cierto?, un anciano, ¿no? Y la Watchtower dice pues que Timoteo tenía mucha experiencia como anciano. ¿Por qué razón? Porque había estado trabajando con Pablo durante más de una década y había aprendido mucho de él. Pero Pablo enseñó a muchas personas. Aprendieron mucho de Pablo. Aprendemos nosotros ahora mucho de Pablo también. Pero eso no nos hace a todos ancianos, ¿no es cierto? Porque para ser anciano se requiere, entre otras cosas, ser no un neófito, pero también ser casado, ¿no? Aunque la Watchtower no está muy eh, interesada, ¿no?, de escoger a los casados como ancianos necesariamente, sino hasta inclusive llaman para que sean ancianos personas de 20 años. Esto lo he leído en una atalaya, una atalaya reciente que han subido acá en el sitio web de la Watchtower. Da a entender que uno puede ser anciano a los 20 años, cosa que me parece un disparate. Pero en fin, lo que quiero yo ir acá es
Realmente Timoteo era un anciano muy experimentado en el año 65 porque había estado mucho tiempo con Pablo en sus viajes misioneros y había aprendido mucho de él. No, él no era anciano. Y aunque había aprendido mucho de Pablo, eso no lo hizo él anciano, porque él seguramente no reunía todos los requisitos, ¿no es cierto?, para ser anciano. Como repito, el ser casado. Y parece que Timoteo tenía otro ministerio que les voy a decir ahora y que muchos de ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso enseguida. Pero la Watchtower dice que Timoteo era un anciano experimentado. El joven Timoteo, está hablando de un hombre de 30 y tantos años, dice, y era un anciano experimentado. Porque estuvo con Pablo durante 10 años, aprendiendo de él. Pero, ¿qué es lo que dice realmente la escritura? ¿O es que la Watchtower parece haberse olvidado? ¿No es cierto? Parece. En 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, hay un ministerio que se llama el de evangelista. Y que para este ministerio no se requiere ser casado, ni se requiere necesariamente estar todo el tiempo en una sola iglesia. Un evangelista es el que sale a predicar a diferentes pueblos, países, ciudades, qué sé yo, aldeas, etcétera. Lo que podemos llamar nosotros los, los precursores, ¿no? Que podría ser un tipo de evangelistas, ¿no? Bueno, pero ¿qué cosa más leemos en la Biblia? ¿No? Y dice, pues, Pablo a Timoteo, pues, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, él era evangelista. Y si vamos nosotros a Efesios 4:11, vamos a ver que dice lo siguiente. El Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, es decir, ancianos, ¿no?, presbíteros, ancianos, ¿no es cierto?, y maestros. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que ser evangelista no es igual que ser un pastor. El pastor, estimados amigos, tiene como función guiar un rebaño, una iglesia, una congregación. Esa es la labor del pastor. Él tiene ovejas a su cargo. No así el evangelista. A Tito, Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito también probablemente era otro evangelista que se encargó de establecer ancianos en cada ciudad. O sea, estos ancianos no podían estar viajando de ciudad en ciudad, ¿no es cierto? Tenían que estar establecidos en cada ciudad. La iglesia de Éfeso, ¿no?, la iglesia de Esmirna, etcétera. Todas estas iglesias tenían sus propios ancianos y él se encargó, este Tito, de hacer o nombrar ancianos en cada ciudad para que dirigieran, ¿no es cierto?, las iglesias. Ellos no tenían por qué estar viajando a los ancianos, ir a otros lados, como sí tenían que hacerlo pues los que eran los evangelistas, ¿no? Y Timoteo, un hombre probablemente soltero, joven, se dedicó a esta labor de difusión del evangelio y por eso acompañaba al mismo apóstol Pablo. Ni Pablo ni Timoteo estuvieron centrados en una sola iglesia. Ellos viajaban, salían, ¿no es cierto?, y formaban nuevas iglesias. Ellos no tenían un puesto dentro de una iglesia en particular, sino que tenían la función de evangelistas. Por supuesto, se podían reunir en las iglesias que ellos estaban fundando, visitándolas y asistiendo a sus cultos. Eso es muy probable, ¿no es cierto? Pero que digamos, como dice la Watchtower, de que Timoteo era un anciano, me parece que es un disparate
que no lo comete ni siquiera el más neófito de los neófitos en Biblia. Eso es lo que realmente a mí me llama mucho la atención. ¿No? Y no solamente Timoteo era un evangelista, ¿no? Dice también en Hechos 21:8, eh, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces también Felipe era otro evangelista, y lo vemos a él bautizando en Hechos 8:12, anunciando el evangelio y bautizando a la gente. Era la labor de evangelista. De modo que la Watchtower se cae en ese craso error de decir que Timoteo era un anciano experto. Pero algunos dirán por ahí, no, es que hay ancianos viajantes o superintendentes viajantes. Pensarán pues que superintendentes igual que anciano, y si hay superintendentes viajantes, también uno puede ser un anciano viajante. En realidad no encontramos en la Biblia esa expresión, esa frase, ¿no? Superintendente viajante. No hay. No hay en la Biblia. Busquen ustedes dónde está eso de superintendentes viajantes. No hay. No hay. En todo caso, los que viajan son los evangelistas, los que van a las iglesias, los que establecen ancianos, los que corrigen los errores, ¿no es cierto? Pero son siempre evangelistas, no ancianos. Los ancianos, presbíteros, son aquellos que se establecen en una iglesia y se quedan y pastorean su propio rebaño. Esto es más simple que hasta un niño de 5 años lo puede entender fácilmente. Y no entiendo cómo eruditos de la Biblia, los ancianos, ¿no? Y también el cuerpo gobernante, sábelo todos, nos vengan a decir pues que el joven Timoteo era un anciano experimentado. Eso es lo que están diciendo. Y esto no puede ser, ¿no? Díganme ustedes, que encuentran eso que es bíblico. Dice claramente acá, aunque Timoteo probablemente tenía 30 y tantos años cuando recibió esta carta, alrededor del año 65, ya tenía mucha experiencia como anciano. Había estado trabajando con Pablo durante más de una década y había aprendido mucho de él. ¿Cuántos no hemos aprendido de Pablo? ¿Cuántos? Usted, yo, su vecino también que lee la Biblia. Todos los que leen las cartas de Pablo se aprenden mucho de él, de todos sus consejos. Pero eso me convierte a la persona que aprende, eso convierte a la persona que aprende de Pablo en un anciano sabio, experimentado y bueno. No, pues el anciano es el pastor y también maestro de su propia congregación y él guía a las ovejas por el buen camino, porque también es maestro. Entonces, con esto concluyo de que la Watchtower no da pie con bola, estimados amigos, y nos vienen con cuentos chinos, cosas que no pueden aceptarse, ¿no? Y menos pues testigos de Jehová que tienen años estudiando con los testigos que están dentro de los testigos de Jehová, no se dan cuenta de estos pequeños detalles que deberían hacerles pensar de que está la dirección de la Watchtower, el cuerpo gobernante, no saben nada. No puede ser. A ver, pues de repente yo estoy equivocado. Que alguien me diga, aquí está Mario, el texto que demuestra de que el evangelista Timoteo fue ascendido a anciano. A ver, ¿dónde está eso? ¿No? Pero no lo vamos a encontrar fácilmente. No va a ser posible. Pero para la Watchtower cualquier cosa es posible, porque los miembros siempre se tragan la píldora, ¿no?, de la Watchtower, ¿no? Siempre todo, ¿no?, por sentado, sí, se lo dice el esclavo, así será, no hay que discutir. Están totalmente con la mente nublada, ¿no?, que no logran ver, no ven por la vista, no la tienen la vista, tienen muchas cataratas, supongo yo, no pueden ver bien, ¿no? O no pueden leer bien en todo caso, ¿no? Imagínense ustedes. Bueno, nos estamos viendo, cuídense y que Dios los bendiga.